Es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados, enfermos como ofrendas. ¿Debo de aceptar esta clase de ofrenda de ustedes?, pregunta el Señor. Maldito sea el tramposo que promete dar un carnero selecto de su rebaño, pero después sacrifica a un defectuoso al Señor. Pues yo soy un gran rey, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y mi nombre es temido entre las naciones. ¿Por qué despreció a mucho del pueblo de Israel Dios? Por esto, hermanos, porque ellos se limitaban a sacrificar, ellos se limitaban a la sangre, ellos se limitaban a lo que era la ceremonia, y pensaban que con eso estaban cumpliendo con el Señor. Y el Señor se cansaba de decirles: ya basta de esto, esto no importa. El fondo del sacrificio es lo que importa. El fondo, lo que ustedes creen y por lo que están sacrificando, es lo que importa para mí. Y ellos no lo entendieron, y por eso fueron desechados. Por eso nosotros estamos también. Y nos dice en la carta de los Romanos el Señor: no te jactes tu pueblo que está siendo injertado en la rama, porque ellos son la rama, y si eran la rama los exilié, ¿qué no puede hacer Dios contigo? Ni los injertos ni la rama se jacte. Es del Señor quien está en el pueblo de Dios. Pero ellos, que se consideraban su pueblo, los desterró y los dispersó hasta el momento que no se han vuelto a juntar como una nación. Porque ahorita conocemos a Israel, que está ahí, pero en realidad son dos tribus: Judá y pedazos de otra de Benjamín y alguna otra más. Pero ya su raza pura, de la que tanto se captaban, ya no existe, porque se alejaron de Él. Quiera Dios que no haga eso con nuestra iglesia, hermanos. Quiera Dios que prefiera que cierren puertas de salvación, porque está harto de hipócritas que vienen y se sientan aquí. Está harto de eso. Quiera Dios que nosotros no lleguemos a esto. Y los mensajes siempre son para que nosotros despertemos, si es que nos estamos empezando a desviar. Y si no es así, que nos alegremos, hermanos, porque estamos conociendo un Dios verdadero en este lugar. Que estemos felices porque estamos en una iglesia que es de Cristo y para Cristo. Ese es un doble propósito de este mensaje de Dios: que despiertes o que te alegres porque le estás cumpliendo al Señor. Les decía, hermanos, no se trata de cumplir la ley y los mandamientos al pie de la letra y con la tilde. Se trata de cumplirlos por agradecimiento de Cristo. No se trata de buscar nuestra salvación a través de las obras. Se trata de testificar con nuestras vidas que Dios es el Señor, que Dios sí vive en nosotros. No se trata de vivir dentro de la iglesia. Se trata de amar a Cristo donde quiera que estemos. Hemos sido muy reiterativos en esta iglesia. La cristiandad no se queda en este asiento, no se limita a este espacio, como no se limitó en la iglesia primitiva. En la iglesia de los inicios, hermanos, había un itinerario donde oraban, donde alababan, donde predicaban el evangelio, no como con una Biblia, porque todavía no existía, pero sí hablaban de lo que hizo el Señor, y eso era predicar. Y después, hermanos, déjenme decirles, para los que todavía nos cerramos a tradiciones sin sentido, comían, comulgaban como hermanos, y no se salían, hermanos, en el mismo lugar. Porque nunca para un cristiano fue importante las formalidades. Siempre fue importante lo de adentro, el significado, el amor que se tenían en sus hermanos por compartir el pan. Era lo importante, y por lo que Dios se agradó tanto de ellos, y por lo que ellos hacían esto porque tenían enfocado y bien puesta la mira en Cristo. Y cuando tú tienes la mirada puesta en Cristo, no importa que te persigan, no importa que te quiten de tu trabajo,
No importa que mañana te maten, porque eso es lo que les pasaba a ellos. Y así mostraban lo que valía para ellos Cristo, y no formalidades. Por eso decía el Señor, no se limita a Cristo aquí. Un predicador decía, la palabra de Dios no es para que la guardes en una vitrina aquí, es para que la lleves al mundo. Porque en el mundo están las personas que necesitan de Cristo también. En tu trabajo, eso es amar a Cristo. Que no te avergüences de Él. Que en tu trabajo tú puedas decir confiado, yo soy cristiano. Y que tu trabajo respalde que eres cristiano. Porque hay dos cosas, hermanos, déjenme decirle, en una investigación. Los cristianos en un trabajo no dicen que son cristianos por dos cosas. Uno, porque saben que andan en malos pasos y decir que son cristianos los va a avergonzar. Y la otra, no se quieren comprometer a mantener su nombre. Así de triste. No quisiera, hermanos, que a nosotros nos quedara en el capítulo 2, en el versículo del 1 al 3, perdón, del 1 al 3, no nos quedara ese pasaje, cómo se refiere a Dios, porque es triste y es duro, cómo se refiere a sus sacerdotes. Y nosotros, hermanos, cada uno de nosotros somos sus sacerdotes. No quiero, y gracias a Dios yo estoy confiado que no pase en puerta. Espero en Dios que nunca pase a través de la historia, que esto nos quede. Escuchen ustedes, sacerdotes, este mandato es para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales. O enviaré una maldición terrible contra ustedes. Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad ya las he maldecido, porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. Castigaré a sus descendientes y a ustedes los salpicaré la cara con el estiércol de los animales que sacrifican en sus festivales. Y luego los arrojaré sobre el montón de estiércol. Dice MacArthur en un comentario bíblico de este pasaje. Para nosotros es algo muy grotesco esto. Para los judíos era una maldición enorme, porque ellos estaban muy enfocados en la pureza de todo lo físico. Imagínense que te manchen de estiércol, no solamente que te manchen, que te restrieguen, porque el significado de la palabra que se utiliza de arrojar no es solamente aventar, sí, suavecito, empujar, dar un empujoncito. Es llevar. Es como si ven a mi hijo en los pasteles, en la vez de Jaciel, más o menos es eso. Estaba Jaciel con el pastel y llegó alguien y algo así, hermanos. Por eso les decía, yo quisiera que nunca a ninguno de los sacerdotes de Dios que está sentado y se reúne en esta puerta le quede esta maldición. Y le quede esta maldición no porque Dios así lo quiso, sino porque nosotros así lo quisimos y Dios solamente permitió que nos perdiéramos. Los profetas reprendían a su pueblo, al pueblo de Israel, para que regresara al camino del Señor, para advertirlos de algo que estaban haciendo, que podían caer. En este caso, hermanos, estas palabras llévenselas ustedes, analícense. ¿Cuándo es que están ofreciendo esos sacrificios que son abominables para el Señor? Dios quiera que nunca el Señor desee que prefieran cerrar puerta de salvación, porque lo que ve aquí está asqueado, está harto de verlo. Yo quiero que el Señor permita que siempre esa puerta esté abierta, y la que siga cuando remodelemos esté abierta, para que todas las personas vengan y conozcan a Cristo. Porque conociendo a Cristo verdaderamente, ¿sabes qué es lo que le agrada, hermanos? Decía en la mañana, analízate sin prejuicios. Analízate
sin percepciones tuyas. Analízate con la palabra de Dios, primeramente la palabra de Dios. Ni siquiera tus conocimientos bíblicos, la palabra de Dios. Porque si tú te analizas con tus criterios, te analizas con tus posturas, con tus conocimientos bíblicos, lo único que vas a encontrar es un analgésico que pueda menguar o apagar o tranquilizar ese dolor que tienes por fallarle a Dios. Ese remordimiento, lo puedas callar. Solamente para eso sirve. Pero que le estás fallando al Señor, le estás fallando. Y cuando tú te analizas con la Biblia, con el estudio de ella, vas a encontrarte reflejado quién eres en realidad y qué es lo que necesitas de Dios y cómo puedes agradarle a Dios con tu sacrificio. Y tu sacrificio, hermano, es tu tiempo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Son tus recursos monetarios y de lo que sea, hermanos. No les digo nada más diezmen. Dios en algún momento les va a poner una campaña, va a tocar su corazón. Por ejemplo, ahorita, quiero que se acuerden, hermanos, hay una campaña para cobertores para personas que necesitan, que tienen escasos recursos. Eso es algo con lo que ustedes no se pueden limitar. Si está en su poder, hacerlo. Dios no pide cantidades, porque cada quien nos conoce qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos dar. Hay una parábola de la vida que dio nada más una cantidad que a los ojos de todos era poco, pero para Dios, que lo ve todo, vio que era todo lo que tenía. Dios no nos pide todo. Nosotros sabemos cuánto es lo que nos pide, hermanos. Cuánto de oración, cuánto de participación, cuánto de amor, cuánto de perdón por los que nos rodean. Esos son ofrendas, esas son sacrificios, hermanos. Pero ¿cómo voy a saber qué debo de sacrificarle a Dios? ¿Qué le gusta a Cristo? Si no me digno en leer la Biblia. Si yo formo parte de esos 95 personas de 100 que no tienen un altar familiar en su hogar. Y no me preocupo por la salud espiritual de mi familia. Despierten, hermanos, los que estén dormidos y los que no, sigan por el camino. Que el Señor nos cuide y nos proteja de que nunca estemos en los pies de estos sacerdotes, que no solamente eran entonces, si los vemos todavía dentro de las iglesias de la actualidad. Vamos a orar. Amantísimo Padre.